Liturgia para hoy lunes 14 de febrero. Santo Cirilo, monje, y Metodio, obispo. Santo Cirilo y Metodio. Estos dos hermanos se llamaban Constantino y Miguel. Los nombres de Cirilo y Metodio lo recibieron al entrar a la vida religiosa. En el año 863, el emperador Bizancio los encargó afianzar el cristianismo en la Gran Moravia, donde desarrollaron una extraordinaria labor religiosa y cultural. Juntos publicaron los textos litúrgicos en lengua eslava, escritos en caracteres cirílicos, como después se designaron en honor a Cirilo. Antífona. Estos son los santos que se hicieron amigos de Dios, insignes predicadores del Evangelio. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger de corazón las enseñanzas de tu doctrina en la fe verdadera y en el testimonio veraz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura. Comienzo de la carta del apóstol Santiago. Capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus dispersas. Hermanos míos, ténganse por muy dichosos cuando se vean asediados por toda clase de pruebas. Sepan que, al ponerse a prueba su fe, les dará constancia. Y si la constancia llega hasta el final, serán perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se la dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear, lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no piense que va a recibir nada del Señor. No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. El hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo. Sale el sol y con su ardor seca la hierba, cae la flor y su bello aspecto perece. Así se marchitará también el rico en sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Mas estimo yo los preceptos de tu boca, que miles de monedas de oro y plata. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Que tu bondad me consuele, según tu promesa, hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo,
se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Lo dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y haz que lleguen a ser signo de la humanidad nueva reconciliada contigo por el amor de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Los discípulos salieron a predicar el Evangelio. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba su predicación con los signos que los acompañaban. Oración después de la comunión. Dios, Padre de todos los pueblos, que de un único pan y de un mismo espíritu nos haces partícipes y herederos del banquete eterno. En esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio, concédenos benigno que la multitud de tus hijos, perseverando en la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Gracias, Padre, porque nos diste a Jesús, tu Hijo, que en su misterio pascual de muerte y resurrección es el signo personal de tu amor hacia nosotros. Él nos mostró sobreabundante que tú nos amas. Su persona, su vida, su palabra y su pan son para nosotros la señal perenne de tu elección. Lectura. Pidiendo credenciales a Jesús. La página evangélica de hoy refleja bien la incredulidad de los fariseos respecto de Jesús y su misión. A pesar de tantos milagros como ha hecho ya, e incluso después de la asombrosa multiplicación de los panes, los fariseos le piden todavía una señal del cielo para creer en él. Tal petición evidenciaba una irremediable falta de fe por ceguera voluntaria. ¿Qué señal pedían los fariseos? Sin duda, un portento cósmico o apocalíptico que acreditara de forma contundente a Jesús, lo mismo que a los grandes profetas de la historia de Israel, Moisés, Samuel, Elías y Eliseo. Y él era el Mesías, tenía que demostrarlo de manera aplastante y triunfal. Pero Cristo no acepta el desafío y se niega en redondo a dar una señal espectacular, mientras que se lamenta de su generación. Este último término adquiere en labio de Jesús un matiz condenatorio bien explícito en el pasaje paralelo de Mateo: generación perversa y adúltera, es decir, malvada e infiel a la alianza con Dios. No obstante, según Lucas, Cristo promete una señal. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y en Mateo explica la señal. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Alusión a su muerte y resurrección. Poner a prueba a Jesús es la intención de los fariseos al pedirle sus credenciales. Es la vieja y clásica actitud del hombre que tienta a Dios, como la generación del Éxodo. También en el desierto le pedía Satanás a Cristo una demostración clamorosa de mesianismo terreno. Mas todavía, mientras Jesús moría en la cruz, sus enemigos repetirán el estribillo: si es el Hijo de Dios y el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Jesús estaba dando el máximo signo de Dios, un amor hasta la muerte, pero nadie lo entendía.
Para meditar. Una señal inesperada. Los signos del reino que Jesús aportaba no convencían a los fariseos y maestros judíos porque, según ellos, el reino mesiánico no podía identificarse con la liberación de los pobres, los enfermos y los marginados de la salvación, pecadores, publicanos y paganos. El reino que inauguraría el Mesías debía ser tan avasallador que silenciara para siempre a los enemigos de Israel. Por tanto, la señal que ahora piden a Jesús debía ser de una fuerza deslumbrante. Si fracasaba, no era más que un pobre iluso como tantos otros. Todo eran cálculos humanos. El signo que Dios Padre iba a dar del reino mesiánico será el menos esperado, la humillación suprema de su Hijo, que por obediencia a su plan de salvación muere en una cruz, resucita al tercer día y es exaltado sobre toda la creación. Todo esto habla un lenguaje desconocido para los enemigos de Jesús. El amor de Dios al hombre, hasta el punto de entregarle a su propio Hijo. Solamente en Él habrá salvación. Desde entonces el amor y la cruz gloriosa de Cristo serán las señales del cristiano ante el mundo. En nuestro tiempo, hay también quienes, viviendo todavía en un estadio primitivo de religiosidad natural, que no fe, reclaman y saludan alborozados algunos hechos accidentales y periféricos como signos de Dios, apariciones milagrosas y prodigios exóticos que movilizan multitudes de incautos y creyentes de oración. Es la milagrería parapsicológica como su sedaneo de la fe verdadera. En el polo opuesto están otros que, leyendo el Evangelio en clave socializante, quieren ver en la Iglesia de Cristo actitudes radicales y signos espectaculares para la liberación de los oprimidos por la vía de la violencia revolucionaria. Ninguno de esos fue el estilo de Jesús. Si Él anunció el reino y realizó signos y milagros, nunca buscó deslumbrar a las masas, sino liberar al hombre de la ignorancia, el pecado, la enfermedad y la muerte. Esas fueron las credenciales de Jesús y de sus discípulos cuando los envió en misión pobre, sin más equipaje que su palabra. Lección siempre válida para una iglesia misionera que busca servir al hombre y no acaparar puestos, prestigio y honores. Una comunidad cristiana que confiara demasiado en los medios económicos y en las influencias sociales demostraría que su fe se ha debilitado porque no se fía plenamente del Espíritu de Jesús. Reflexionemos. ¿Nuestra fe se mueve por la espectacularidad de signos o por la entrega filial en las manos amorosas del Señor? Oremos. Señor, tú quieres un amor libre de hijos, no de esclavos abrumados por el peso de tu poder. Líbranos de la tentación de pedirte pruebas de tu ternura para creer y convertirnos, y danos un corazón nuevo para alabarte por siempre. Amén.